¿Qué tal? Bienvenidos. Verán, nuestro litoral costasoleño está plagado y salpicado de varios bastiones militares que tienen una nominación común. Los bastiones militares de San Luis. Ya en anteriores programas de este espacio le hemos dedicado precisamente la historia al castillo de San Luis en Estepona. Pero esta vez le toca al nuestro, al fuerte de San Luis. Un bastión militar con una gran connotación histórica y que muchas veces son grandes desconocidos para nosotros mismos, para los que vivimos en Marbella. El fuerte de San Luis, que tuvo erigida y funcionalidad a partir de 1730, pero que no tuvo gran arraigo y protagonismo en la historia hasta bien entrada la Guerra de Independencia Española. Es más, tuvo una gran connotación y un gran nombramiento en las propias Cortes de Cádiz de 1812. El motivo fue el único bastión, el fuerte de San Luis, que tuvo que soportar 5 asedios con todo el armamento posible de la que entonces era el ejército más poderoso del planeta, el ejército napoleónico. Hoy vamos a conocer datos desconocidos sobre el fuerte de San Luis y sobre todo vamos a vivir intensamente, como si fuera la cronología de un largometraje, qué ocurrió en el fuerte de San Luis, aquí en Marbella, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. Bien, pongámonos en situación y en pocos minutos voy a contarte todo lo que ocurrió. La Guerra de Independencia tiene su origen el 27 de octubre de 1807 con la firma del Tratado de Fontainebleau entre España y Francia. El acuerdo permitía el paso de las tropas francesas por territorio español para conquistar Portugal, que se había negado a acatar la orden del bloqueo continental decretado por Napoleón, por la que se prohibía comerciar con productos británicos en todo el continente. Napoleón Bonaparte había sido coronado emperador francés en 1804. Carlos IV reinaba en España, aunque este andaba más preocupado por cazar en su coto que por los asuntos de gobierno. Era su esposa, María Luisa de Parma, junto al secretario de Estado, Godoy, quienes se encargaban de la política. Godoy no era muy querido en la corte, pues además de gobernar, se decía que era el amante de la reina María Luisa. Los reyes tenían un hijo, Fernando, que para los simpatizantes del rey era la mejor opción para suceder a su padre y alejar al interesado del político. Y es que Godoy fue uno de los grandes defensores del Tratado de Fontainebleau, ya que una vez invadido Portugal, el país se dividiría en 3 zonas, una de las cuales se entregaría a la familia de Godoy con el nombre del Principado de los Algarbes. Pero las intenciones de Napoleón iban más allá de la conquista de Portugal y quería aprovechar la presencia de sus tropas en España para conquistarla. Ante el descontento de la población, en marzo de 1808, la familia real, aconsejada por Godoy, decidió marcharse a Aranjuez para preparar un posible exilio a las colonias americanas hasta que todo hubiera acabado. Pero el pueblo no se dejó engañar y el 17 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez. El motín perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo, convirtiéndose este en Fernando VII. Y aquí viene el lío. 2 meses más tarde, en mayo de 1808, Napoleón obligó a Fernando VII a abdicar en favor de su padre Carlos IV, y este a su vez en Napoleón, que nombró a su hermano José I rey de España, en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. A consecuencia de estos movimientos se produce una división política a nivel interno. Por un lado, los afrancesados, partidarios de José I y atraídos por las ideas liberales. Del otro lado, los patriotas contrarios a la ocupación francesa y caracterizados por la exaltación de la patria y el nacionalismo. El 2 de mayo de 1808 estalla la guerra. Se produce el levantamiento generalizado en Madrid contra la ocupación de España por los franceses. El mariscal Murat,
cuñado de Napoleón, lanza una proclama amenazando a todo aquel que ande con armas o realice corrillos contra el nuevo régimen. Un día más tarde se produce una dura represión de las tropas francesas con los fusilamientos del 3 de mayo. Así queda reflejada la represión y la violencia de los combatientes en la serie de grabados de Goya, Los desastres de la guerra. La guerra se extiende por toda España. El pueblo no se queda de brazos cruzados y se organiza surgiendo las juntas locales para hacer frente a los franceses. Se crean más adelante las juntas provinciales y la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que empezó a originar ataques contra los franceses y a dar instrucciones claras a los ciudadanos, como se reflejaba en el Catecismo Civil de España. En la primera fase de la guerra, la Grande Armée, liderada por Napoleón, intenta la sumisión de toda la península y tiene su primera derrota en la batalla de Bailén. Los franceses se verán obligados a replegarse hacia los Pirineos. Napoleón llega a Bayona el 2 de noviembre de 1808 y se ve obligado a reagrupar y reorganizar sus tropas en dos ejércitos para tomar España y Portugal. En una carta entre Murat y Napoleón, este último entra en cólera por el fracaso de sus ejércitos. Más de 200 combatientes mueren en Zaragoza y parte de su ejército cae en Valencia. En la segunda fase de la guerra cambian las tornas y empieza la dominación francesa. Las batallas de Talavera y Ocaña provocaron la derrota del ejército hispano-inglés. Napoleón empieza a conquistar España y la Junta Suprema Central se repliega primero en Sevilla y después a Cádiz. A partir de 1812 se produce el fin de la dominación francesa. El 22 de julio de 1812 tiene lugar al sur de Salamanca la batalla de Arapiles. Napoleón sufre una enorme derrota que anunció el fin de la hegemonía en Europa. Los ejércitos español, británico y portugués, apoyados por la guerrilla, consiguen retirar al ejército francés. En septiembre de ese mismo año se convocan las Cortes de Cádiz y se pone en marcha el proceso constitucional que desemboca en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa. En ella se proclama la soberanía nacional, el fin de los privilegios fiscales, la división de poderes, la representación nacional en las Cortes y se reconocen ciertos derechos individuales como el habeas corpus. Napoleón se ve obligado a retirar decenas de miles de hombres para destinarlos a su campaña de Rusia y defender Francia en las guerras europeas. El 11 de diciembre de 1813 Napoleón firma el Tratado de Valenciennes, que reconoce a Fernando VII y a sus sucesores como reyes de España y de las Indias, manteniendo la integridad del territorio español. A nivel político, la guerra significó el principio del fin del antiguo régimen, iniciando un proceso que acabaría 20 años más tarde con la implantación del liberalismo. A nivel económico, la guerra supuso una catástrofe para la economía española, además del elevadísimo número de pérdidas humanas, 500.000. Esto desencadenó pérdidas en la agricultura, ya que los campos no tenían mano de obra. Además de la pérdida de vidas, fue perjudicial el exilio de los afrancesados, un grupo de elevado nivel cultural que se vieron obligados a cruzar los Pirineos para eludir las represalias de los vencedores. La industria se vio muy perjudicada por la destrucción que sufrió por las tropas francesas y británicas. Igualmente, el comercio se vio repercutido debido a los puentes y caminos destruidos. Y en América se inició un proceso emancipador que llevó gradualmente a la independencia de las antiguas colonias. Pepe Bernal, doctor en Historia, un auténtico placer tenerte como invitado y como anfitrión en este episodio de Microclima, sobre todo dedicado a uno de los grandes bastiones y uno de los grandes desconocidos, como es el Fuerte de San Luis. Pero antes de meternos en harina y antes de meternos en todo lo que es la fortificación en sí, yo quisiera preguntarte una cosa ya que te tengo aquí. ¿Por qué te dedicas al mundo de la historia? Bueno, la verdad es que es una pregunta de identidad de cada uno de lo que hacemos y desarrollamos, ¿no? Me gustó siempre, me gustó desde niño, me gustó desde las leyendas que me contaban los mayores en el bar de mi padre y todo lo relacionado con Marbella, al que le tengo una ciudad, un cariño especial que es mi pueblo, ¿no? Y eso yo creo que fue la parte que me conformó para que me generara esa curiosidad de la historia. Y luego la historia es tan bonita que cuando te adentras, pues ya te engancha. Desde luego. Y bueno, y ya profesionalmente me unió. O sea, soy profesor de historia, sigo investigando y en mis momentos de ocio la historia forma una parte importante.
Hoy nos acercas a uno de los grandes desconocidos. Yo siempre lo he considerado como un gran desconocido. Muy conocido, pero un símbolo militar en nuestra ciudad, pero una gran desconocida porque vamos a tener la oportunidad de encontrarnos hasta con documentación inédita que tú te has dedicado a recopilar, ya que dentro de En ciernes estás ya bajo impresión el libro que vas a publicar precisamente sobre el fuerte de San Luis. Incluso también muchísimos compañeros tuyos, historiadores, ¿no?, que se han dedicado mucho al tema del bastión militar, sobre todo con algo particular y muy peculiar con respecto a todo lo que es el control del litoral costasoleño, ¿no?, desde Sabinillas prácticamente hasta Torremolinos, como es la nominación de los diferentes fortines militares dedicado a San Luis, ¿no? Bueno, ahí lo que podemos hacer son conjeturas, ¿no? ¿Por qué se llama San Luis? ¿Por qué hay tantos fuertes de San Luis? Nosotros entendemos que es por la época en la que se construye con la llegada de Felipe V, con la instauración de los Borbones en la corona de España, y bueno, y Luis tiene una identidad clara con la corona borbónica, con los Borbones, y entendemos que a raíz de ellos, por eso hay tantos elementos que se llaman Luis y que coincide con ese siglo XVIII, que es el siglo XVIII de los Borbones. De los Borbones. Sí, aunque actualmente todavía mantenemos esa corona en nuestro país. Vamos a entrar en materia. ¿Cuándo nace el fortín de San Luis, el fuerte de San Luis? Bueno, el fuerte de San Luis es una obra defensiva. Es una obra defensiva que además nace por necesidad. Nos encontramos que Marbella tenía un elemento defensivo importante que era el alcázar, el castillo que nosotros, esa alcazaba árabe que nosotros siempre hemos conocido como castillo, que hizo además un elemento de defensa importante con otra serie de torreones que existían en la costa, pero que, tal como el peligro de los posibles ataques del norte de África va siendo menor, pues la defensa también de la ciudad se relaja. Y en el siglo principalmente XVII y también buena parte del siglo XVIII, esos muros de la ciudad que hacía que se resguardara la población detrás de ellos para la defensa de cualquier tipo de ataque, pues pasan a ser muros defensivos, a ser muros de soporte para las viviendas que empiezan a crecer en el extrarradio. Con lo cual nos encontramos que ya es una ciudad con poco temor a posibles ataques en la costa. Las ciudades costeras, por su situación, tenían que estar especialmente fortificadas con respecto a otras ciudades que físicamente eran mucho más difíciles de alcanzar. Marbella es una ciudad costera. Pero nos encontramos un elemento que es lo que entendemos nosotros, o entienden los que lo estudien. Este fuerte de San Luis está muy bien trabajado en la tesis doctoral de Paco Moreno, cuyo libro del urbanismo de Marbella tiene un episodio específico en el que profundiza de forma importante. Nos encontramos que hay un elemento, lo que veníamos diciendo, la guerra de la sucesión en España, por el cual termina surgiendo este fuerte. ¿Por qué? La famosa batalla de Gibraltar 1704, ¿no? Exacto. Esas batallas que se llevan a cabo aquí, esa guerra entre el archiduque Carlos y Felipe V, en este caso Felipe d'Anjou, a ver quién de los dos iba a ser el rey, a ver qué corona iba a ser la corona que iba a heredar la de Carlos II, ya desaparecido porque no había tenido descendencia. Y en esa guerra termina, en este caso, pues con la paz de Utrecht, con la corona de Felipe V, pero con una serie de concesiones que tenía España a otros países, entre ellos a los británicos, donde está Gibraltar. Y claro, ahí comienza el temor. Ya no solamente hay un temor de las invasiones berberiscas, de que nos vengan desde el norte de África a invadirnos, a atacarnos, a robar, al pillaje, sino que también había un temor de que pudiera llevarse a cabo una invasión de los británicos teniendo un elemento fundamental como era el hito de Gibraltar para poder tener el enganche principal de cualquier tipo de invasión. Y ahí es cuando la nueva corona borbónica, y es cuando Felipe V plantea que en el sur del Mediterráneo se llevan a cabo elementos defensivos que no existían. Uno de esos elementos defensivos tenía que estar forzosamente en Marbella. Plantean fórmulas como volver a poner en marcha y en funcionamiento el Alcazaba, algo que desechan inmediatamente. Plantean también algunas otras baterías, pero principalmente al final se quedan con la idea de hacer un gran fortín, en este caso fuerte,
cerquita al mar, donde estamos situados, para poder controlar lo que es la rada de Marbella. Y ahí es cuando se ejecuta el fuerte de San Luis. El fuerte de San Luis comienza su edificación en 1736 y tan solo 3 años después, en 1739, ya la edificación estaba terminada. Se hace sobre los planos de Juan de Frosne y además tiene una estructura de pezuña con una serie de habitáculos interiores para darle facilidades a poder tener una compañía importante dentro del fuerte. Estaban las habitaciones para el polvorín, para las caballerizas, para los almacenes. Esa era una primera planta y después existía una segunda planta plana, que era donde se situaría la artillería, los cañones para cualquier posible ataque o defensa, en este caso del castillo, de aquellos que por mar pudieran venir, porque el peligro en aquel entonces, y hasta muchos años después, no venía por carreteras que no existían, venía por mar. El mariscal de campo Antonio María Bucarelli, en 1762, 25 años después de su construcción, describiría así el fuerte de San Luis. La batería está situada a 139 toesas de la ciudad y 10 de la mar, inmediata a un pequeño río que llaman el Chorreadero. Su figura es circular, sobre bóvedas las que sirven de alojamiento y almacenes. Puede tener 8 cañones. Su muralla por los costados o flancos es sencilla, con su banqueta y parapetos. Por la gola está cerrada en figura de hornabeque, defendida con fuegos de fusil, y delante de la puerta tiene un tambor que la defiende. La expresada batería está bien acondicionada y defiende la playa inmediata a la ciudad. Se hallan en ella 3 cañones de A24, desmontados útiles, y uno inútil, de 10 y 8, uno desmontado, de A4, uno montado y otro desmontado. La explanada es para cureñas de campaña. Pepe, ya estamos en la parte interior del fortín de San Luis, del fuerte de San Luis, que bueno, prácticamente queda un tanto por ciento mínimo de su originalidad, ¿no? Antes de adentrarnos en lo que es en sí el episodio importante, la connotación importante que tuvo el fuerte de San Luis con la Guerra de Independencia, me gustaría que me contases y que nos contases el tema de la similitud de algunos de los fortines y bastiones militares que también siguen nuestro litoral costasoleño. Bueno, lo hemos dicho antes, el primero y el más importante en la costa de fortín, de fuerte defensivo que se lleva a cabo es este, es el fuerte de San Luis, pero también hubo otro, porque al fin y al cabo era una línea defensiva, y en forma de herradura, como el fuerte de San Luis, pues nos encontramos algunos similares muy cerquitas, por ejemplo en la Cala del Moral, en Mija, eso es un fortín en forma de herradura, uno aquí en nuestro término municipal, en el Lance de las Cañas, por ejemplo, y otro que es muy similar a cómo sería el castillo de San Luis, que es el castillo de Sabinilla, porque también tenía un hornabeque en la parte de atrás, que valía como materia defensiva del propio castillo, como lo tenía este, que este además añadido, pues contaba con un puente levadizo que daba justamente para la parte de la ciudad. Todos eran elementos para fortalecer aún ese carácter defensivo que tenía el castillo. Pero este fue el primero y me atrevería a decir que además el más importante en materia arquitectónica, pero por lo que ocurrió posteriormente también el más importante históricamente. Llega la época en que España recibe la visita y el trato de un señor regordete, bajito, francés, con problemas de estómago, y que quiso invadir primero Portugal y dijo, bueno, pues ya que estamos, ¿por qué no invadimos España? Guerra de Independencia. Sí, bueno, la Guerra de Independencia, la Guerra del Francés, la Guerra de Napoleón, tienen muchos nombres, pero al fin y al cabo es la defensa contra la invasión de los franceses, que Andalucía llegó tarde, porque de ese mayo del 1808 mitificado que tenemos todos, hasta que las tropas llegan a Andalucía pasan casi 2 años. Y Marbella se encuentra dentro de esa descripción de los momentos bélicos de la ocupación de los franceses. Sería en febrero del 1810 cuando, tras rebasar las Andalucías,
pues llegan a la provincia de Málaga. Y los franceses comienzan a ocupar diferentes puntos de la provincia de Málaga. El primero de ellos, el más importante, Málaga capital, pero también ocupan Marbella. Y ocupan Marbella en ese febrero hasta con un carácter administrativo en el que ellos empiezan a gestionar la ciudad, aunque no se mantienen los franceses mucho tiempo aquí, pero sí tienen un control, incluso una delegación por parte de los españoles, de los que vivían en la propia ciudad, incluso de aquellos que eran los encargados del funcionamiento de la ciudad del día a día, determinados nobles, hidalgos, gente que se encargaban del ámbito administrativo, escribanos que colaboran, afrancesados entre comillas, quizás no tanto por la creencia de que era bueno la ocupación de los franceses por todo lo que te podían traer con esos aires revolucionarios que venían de más allá de los Pirineos, sino con un carácter meramente de colaboración para que tuviéramos una ciudad en paz. Pero no fue así. Ya desde el mismo inicio, aunque los franceses habían ocupado la ciudad, habían ocupado Marbella, aquí constantemente existían levantamientos, existían incursiones de los que le llamaban en aquel momento serranos, que no eran otros que patriotas, que subían a las montañas, que bajaban, que querían expulsar a los franceses, que querían ocupar la ciudad nuevamente, que se volvían a retirar cuando los franceses llegaban. Y tal era la situación que el propio coronel Berton, desde Málaga, con tropas propias, se plantan en Marbella para terminar de una vez por todas con esos ataques que existen de los serranos, de los patriotas, de los, en ese momento, seguidores de Fernando VII, contra los franceses. Oye, y qué bien funcionaba la guerra de guerrillas, ¿eh? Bueno, por los serranos, ¿no? Era genial, ¿no? El hecho está de que tuvieron que venir con esas tropas uniformadas para quedarse definitivamente con una ciudad que habían ocupado, pero que no controlaban, ¿no? Pero ¿qué hicieron algunos serranos y qué hicieron parte de las tropas españolas o patrióticas, como la queramos llamar, de Fernando VII en ese momento aquí en Marbella? Pues que ocuparon un pequeño castillo, el castillo de San Luis, que hasta el momento nadie había apreciado lo importante que podía ser en este concepto bélico, y aquí pues se encerró el sargento Rafael Ceballos Escalera con una partida importante de 150 hombres y dijeron que por aquí los franceses no pasaban. Desde el día 3 de diciembre de 1810, los franceses, con Sebastiani al frente, decidieron poner fin a los ocupantes del fuerte. Desde ese día hubo ataque de fusilería, pero será la mañana del 6 cuando los franceses llegan con artillería de grueso calibre. Rafael Ceballos Escalera, previendo el asalto enemigo, ordenó que se embarcasen todos los paisanos y mujeres que se hallaban en la fortaleza, quedando solo los soldados a los que le leyó la siguiente proclama: «Soldados, la valiente guarnición que encierra esta fortaleza ha obstinado al enemigo a que conduzcan artillería. Nada debe influir en vosotros su estruendo. Vuestro valor es admirado de todas las gentes, y mi ejemplo os hará vencer cuantos peligros se presenten. Acordaos de cuántos defendisteis sin cañones, repuesto de víveres, bayonetas, ni ningún artificio de defensa, teniendo a vuestra vida las escalas con que intentaron asaltarnos. No busquéis otros refugios que la muerte de esos que tratan de darla a unos héroes como vosotros. Tened entendido que ningún cobarde debe habitar una fortaleza que va a acreditar a nuestro soberano y señor, don Fernando el VII, a nuestra idolatrada patria y al mundo que sus defensores son fieles, valientes y virtuosos. No se oiga entre vosotros otra opinión que esta, ni otra voz que vencer o morir. Contad conmigo en las mayores calamidades, esas canciones patrióticas que elevan nuestro corazón a la victoria, sin olvidaros que sois cristianos y que tenéis obligación de dar vuestra existencia por la religión que profesamos, por la cual nos batimos». Fueron 5 asedios,
Fueron asedios que se llevaron pues, desde el mes de marzo-abril hasta el último gran asedio que culminó el 8 de diciembre de ese mismo año. Y de los 5 asedios, los 4 primeros lo hicieron bastante bien los españoles, los patriotas, porque evitaron que los franceses, con artillería, con fusilería, con soldados importantes, con compañías que venían de diferentes puntos, no solamente de Málaga, pudieran asaltar el Castillo de San Luis. El Castillo de San Luis nunca se pudo asaltar, y recordemos además, y ahora contaremos la historia final, que ese 8 de diciembre, cuando entraron en el castillo, ya no había patriotas, no había españoles, ni tan siquiera estaba la bandera española, que se la llevaron aquellos que defendieron este castillo en esa fecha memorable del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, con anécdota incluida, de 1810. Tenemos, y eso forma parte de la investigación reciente que estamos haciendo, la documentación en que la percepción que nos cuentan posiblemente es un poco más diferente. Tenemos la historia de la defensa del fuerte de San Luis, contados por los que lo defendieron, claro, contado también por los españoles, contado por aquellos que estaban poniendo, en este caso, el rey, la patria y la religión por encima de la invasión de los franceses. Claro. Ahora también ya tenemos, como nos cuentan, la historia de los propios franceses. Los propios franceses. Claro. Documentación que hemos podido acceder al archivo histórico de Francia en París, y documentación que nos da una visión diferente. Pero, aún así, es cierto que los españoles se bragaron muy bien y que los franceses tuvieron mucha baja y le costaron además mucho poder asaltar este castillo. Pusieron al final, punto y final al asalto, el 3 de diciembre de 1810, cuando ya el propio general Sebastiani, Horacio Sebastiani, hombre de máxima confianza de Napoleón, decide que para aplacar, atemperar la costa, tenía que terminar con el castillo de San Luis, con aquellos que estaban dentro defendiendo, siendo un icono de la defensa de este castillo, que ni siquiera muchos de los comandantes con los que se carteaba y se enviaban misivas, el propio sargento de Castillo, Rafael Ceballos Escalera, creía que se iba a poder defender, ¿no? Al final llega Sebastiani, ese 3 de diciembre, comienza una lucha atroz contra los que estaban en el castillo, imagínate, sin víveres, sin apenas fusilería, munición, con un castillo que llevaba meses aguantando incluso ataques, en este caso de artillería, que son cañones, con una situación arquitectónica ya muy endeble, pero la gente aguantó, siguió aguantando hasta que ya el 8 por la mañana, el 8 de diciembre por la mañana, un ataque brutal de artillería principalmente va a poner fin con el castillo de San Luis, y ahí es cuando los soldados, con el propio Rafael Ceballos Escalera, deciden que se tienen que ir, que hay que irse del castillo o hay que salir, además lo dicen así, o hay que salir a campo abierto a dejarse sus vidas, claro, matando franceses, ¿no? Y terminan yéndose del castillo y lo hacen además muy bien, lo hacen ordenadamente, hay unas descripciones extraordinarias, que tenemos la documentación de cómo lo llevan a cabo, cómo salen todos los soldados, el último, el propio Rafael Ceballos Escalera, para dar ejemplo de que aquello había que hacerlo de manera ordenada, pero antes de salir hacen una misa porque es el día de la Inmaculada. Qué bueno. Porque el día que van a abandonar el castillo, ellos le dan gracias a Dios, plantean ese Te Deum, bajan la bandera española que se la llevan, ¿no? Y en esa bandera se montan esos barcos, son unos barquitos que además ingleses, que eran los que estaban ayudando desde la Rada también a la defensa del castillo, se van de aquí. Antes de irse, pues explota lo que queda del polvorín, porque tampoco le iban a dejar la poquita munición que quedaba y la estructura del castillo a disposición de los franceses, ¿no? Y ahí es donde se termina esa heroica defensa del castillo de San Luis, que fue reconocida por el propio Fernando VII, por las Cortes en aquel momento, donde hay una lectura muy bonita en la propia de las Cortes, agradeciendo la defensa del castillo de San Luis, y que le valió al propio Ceballos Escalera ascender dentro del organigrama del ejército,
y pasar a ser esta batalla, esta defensa de carácter prácticamente numantino, a ser uno de los hitos de la guerra de independencia. 40 años después, Juan Torres, que es uno de los soldados que formaban parte de esa defensa del castillo de San Luis, que esos 40 años después sería un brigadier importante del ejército español con destinos internacionales, hace una redacción y una descripción de lo que había ocurrido aquí, ¿no? El brigadier Juan Rodríguez y de la Torre, 40 años después, redactó una memoria de los hechos ocurridos. Dicho escrito comenzaba de la siguiente manera: muchos, grandes y eminentemente gloriosos son los hechos de armas que a la Europa admirada y a sus asombrados enemigos presentó España a principios de este siglo en su heroica guerra de la independencia, teniendo lugar entre los más memorables el que va a ocuparnos, ya por su magnitud, ya por sus resultados, en que, siquiera en menor escala, se probaron el valor, la decisión, la bizarría, la indomable lealtad de los españoles, contra cuyas virtudes y heroísmo se estrelló el genio reconocido y se embotó el inmenso poder de Napoleón. Este suceso, que por haber tenido por teatro un rincón de Andalucía, no deja de ser notable y glorioso para nuestra historia militar. Fue a fines de 1810, el quinto asedio del castillo de San Luis de Marbella. ¿Es verdad la leyenda que existen túneles que comunicaban el fuerte de San Luis con la parte interior de Marbella? Hay túneles, hay rastros de túneles, se atestigua que existen. ¿Con qué comunicaba? Bueno, pues eso forma parte de la leyenda. Nos decían que con la Alcazaba, otros con el convento de San Francisco, otros decían que con la iglesia de la Encarnación. Pero hay túneles en el subsuelo de muchas de las casas y de las viviendas del casco antiguo de Marbella. Y hay fotografías originarias en las que podemos ver el inicio de esos supuestos túneles desde el propio castillo de San Luis. ¿Habría una conexión entre el fuerte y otros puntos con un carácter militar? Pues quizás no, podría serlo. Pero por lo pronto nos quedamos con la leyenda, que es bonito que nos lo contaban nuestros mayores cuando éramos pequeños y que además ahora, por los rastros que hemos encontrado, ya no solamente de documentación, sino también in situ, pues podemos engrandecer más esa leyenda y por qué no pensar que quizás es verdad. Bueno, Pepe, nos hemos trasladado a otro de los habitáculos, dependencias de lo que nos queda de este fantástico bastión militar del fuerte de San Luis, para contar ya un poquito más la entrada del fuerte, las dependencias y para qué empezó la funcionalidad del fuerte de San Luis a partir del final del siglo XIX, principios del XX, y ahí es donde ahora mismo entra en escena un nombre de un personaje que ya ha salido a la luz en Microclima: Félix Jiménez de Ledesma. Tenemos que llegar al principio del siglo XX. Cuando pasa la guerra de la independencia, nos vamos 100 años atrás, nos encontramos que bueno, este castillo queda totalmente destruido. Cuando se van los franceses que lo ocupan, ya lo terminan de destruir. Y se plantea reconstruirlo. Pero claro, entre que costaba dinero, que tampoco se sabía ya si era tan útil tener una fortaleza de estas características aquí, y entre que había cierta paz, sobre todo de cara hacia el mar, y tampoco era una amenaza lo que pudiera venir, el castillo no se termina de reconstruir. Y en 1890 se saca subasta pública. Se saca subasta pública, lo compran y se utiliza estas mismas dependencias donde nos encontramos ahora mismo como viviendas. Y dentro de los que vivieron en esta vivienda nos encontramos a ese famoso y afamado a la vez médico de Marbella. Félix Jiménez de Ledesma, qué gran personaje, ¿eh? Bueno, personaje, la verdad, tenéis un programa específico de él, Lucía Prieto lo ha estudiado mucho y en el ámbito político
y social para esta ciudad fue una revolución, y es una de esas personas curiosas que merece la pena leer sobre su vida, porque habla mucho de la otra Marbella. Yo creo que en ese siglo XX, esa Marbella un poco fuera de lo normal del resto de los sitios donde ocurrían cosas muy puntuales, muy peculiares y particulares, quizás la arrancó el propio doctor. El médico del barrio. Jiménez. Exacto, el médico del barrio y el médico también de la gente humilde. Bueno, llegamos a esa altura, llegamos ya cuando se habilita el fuerte de San Luis a modo de viviendas, ¿no? Sí, se hacen viviendas, se queda para viviendas, pero Félix Jiménez de Ledesma, cuando está viviendo aquí, pues aprovecha la parcela, que es lo que sale a subasta, y construye una fábrica de harina, una fábrica para hacer harina. Dentro de eso, ese espíritu que tenía de innovador y de inquietudes constantes, estaba también la fábrica de harina. Fábrica que comienza a funcionar, pero que por la que pasan muchas vicisitudes, ¿no? Problemas internos con accidentes de un trabajador, que le conlleva a él, también tenía ahí un conflicto judicial, e incluso la fábrica, como en esas películas dramáticas, termina ardiendo. Unos decían, bueno, que había sido un accidente, otros decían que no, que como era tan peculiar este doctor en la ciudad, pues le habían metido fuego a la fábrica de harina. La cosa es que significó la ruina de Félix Jiménez de Ledesma, y ahí se quedó esa fábrica, un edificio pues semidestruido, quemado, al cual se le buscó una nueva oportunidad. Y es que en el 1933 se vuelve a comprar por manos privadas la parcela y aprovechan para construir viviendas, no aquí donde estamos, sino justamente en esa fábrica. Y esa fábrica comienza a ejercer como el elemento más atractivo de la parcela, que ya deja de ser el fuerte de San Luis y comienza a hacer esas viviendas, ese gran caserón que en 1940 es adquirido por doña Elvira, por la dama del fuerte, de quien ha escrito de forma novelada y también siendo muy rigurosa con la realidad, Ana María Mata, y que forma parte también de la leyenda de esta ciudad. Yo he planteado muchas veces, quizás de forma más cordial, que fue doña Elvira quizás la que en su momento llevó a cabo el origen de la Jet Set. Hablamos mucho de la Jet Set de los años 50, 60, pero fue no en su casa, doña Elvira, una mujer también con una vida que se podría novelar, aunque lo hizo la propia Ana María Mata, viuda, llega con su hijo y empieza a tener esta casa como referencia de personalidades de este país. Amigo íntimo Ricardo Soriano, el marqués de Iván Rey, y su casa la conoce también, vivía Ricardo Soriano, pues los marqueses de Salamanca, los príncipes de Hohenlohe, cuyos hijos después pues llevarían a cabo toda la zona de Doña Margarita, ahí en el Marbella Club. Ella da pie a personalidades de la nobleza, personalidades importantes, pero también a mucha gente del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo de la literatura, que comenzaron a conocer Marbella vía por la dama del fuerte. Mujer, como hemos dicho, con una vida que después se llevó a cabo, pues novelada, que la economía le acuciaba mucho, y entonces puso en venta su vivienda y apareció un emprendedor en ese momento que al final pues terminó siendo el origen, en este caso, del que conocemos como hoy Hotel El Fuerte. Mi padre recala aquí en el año 54, que viene aquí por un tema de estrés y bueno, se enamora de la propiedad que era de doña Elvira Vidal. Y en el año, justo en el otoño del 54 adquiere la propiedad, y él era un visionario y ve la posibilidad de desarrollar un hotelito. Para nosotros El Fuerte, pues el bastión significa un punto muy importante, ya que adquiere el nombre Castillo de San Luis, que se llama el Bastión Castillo de San Luis, y que nosotros adoptamos la Sociedad de Castillo de San Luis. Y la cadena Fuerte Hoteles viene precisamente del Fortín. Bueno, mi padre realmente viene del mundo agrícola,
él desarrolló también una pequeña industria chocolatera, pero ve la posibilidad y el futuro de lo que puede ser un hotel, aquí un hotel pequeño en esta propiedad. Desarrolla con mucho esfuerzo todo lo que es la proyección. Primero fueron 44 habitaciones y después ya la expansión pues fueron 161 habitaciones. Mi padre realmente, y este bastión fue muy importante porque fue primero un local que siempre se rehabilitó. En primer lugar, como una zona, digamos, para hacer pequeños eventos de flamenco. Aquí estuvo Pastora Imperio, Boquerón de Plata y otros flamenquitos bastante importantes de la época. Y después ya, pues, recalaron dos personas que van a ser muy importantes para la decoración tanto del hotel como de este espacio, que va a ser Ana de Pombo y Alfredo Gros, que después será muy amigo y que desarrollará el interiorismo del hotel. Hemos mantenido este espacio museístico que la verdad que le encanta a nuestros clientes y que está abierto a todo aquel el que quiera ver y visitarlo, para ver todas las personas insignes que han pasado por aquí, por el fuerte, y que están, digamos, muy vinculados a lo que es la historia de Marbella y nuestra historia, que cada día pues yo creo que vamos descubriendo cosas nuevas. Señor, la ciudad de Marbella, por su ayuntamiento constitucional, después de haber prestado homenaje debido a vuestra majestad, expone: y aunque los enemigos invadieron las Andalucías con aquel torrente que muchos juzgaron ya fenecida la noble y virtuosa causa de los españoles, creyó propio de su deber no someterse al tirano de Europa sin agotar los recursos de sus esfuerzos. Ni la huida de la Junta Central de Sevilla, ni la catástrofe funesta de Málaga en su defensa, ni la noticia escasa de gobierno alguno existente pudieron contener los ánimos de estos ciudadanos para buscar cuantos arbitrios les dictó su patriotismo de sostener el juramento que hicieron por nuestro augusto monarca Fernando VII de sucumbir antes que entregarse. El castillo de San Luis lo creyeron como baluarte inconquistable, y al apoyo de sus paredones, capaz solo de 100 hombres de guarnición, lograron ser 11 meses españoles. 5 invasiones hicieron los enemigos y otros tantos saqueos horribles. Por último, señor, el general Sebastiane, al frente de su cuarto cuerpo, se puso en movimiento, colocó baterías, los circunvaló en lo posible y su guarnición, después de una defensa rigurosa, lo abandonó sin perder un hombre. Los horrores que sufrió esta ciudad fueron grandes, pues a la ciudad de Marbella se la trató como conquistada por su defensa. No lo fue, señor. Sus vecinos deseaban sacudir el yugo y, constantes en su patriotismo, no tuvo cívicos, ni francos, ni traidores consumados que desmintiesen su cuna. Sí les sobró carácter, firmeza y resolución. Tiene, señor, la gloria este ayuntamiento constitucional de haber recibido su investidura por aquellos regidores que eran desposeídos de sus títulos y se felicitan cuando vieron el desinterés, amor a la patria y garantía con lo que lo hicieron, dándose por satisfechos de los sabios decretos de vuestra majestad, que dan mayor realce a lo majestuoso del acto, mayor honor a esta ciudad y más prueba de patriotismo. Dios guarde a vuestra majestad muchos años. Marbella, 28 de enero de 1813. Firmado Manuel Martínez, alcalde constitucional. Hasta el próximo programa. Adiós.